Y fundamental para el economista. En la vida creo que es una de las herramientas que más utiliza uno cuando está trabajando en investigaciones o procesos productivos. Se encuentra uno con que tiene que hacer proyecciones, tiene que hacer estimaciones. Y ese es un tema que realmente le facilita a uno la vida, tanto como conocimiento como poner en práctica lo aprendido en las aulas. Entonces, para el economista es bien, bien importante, pero no solamente para el economista. Esta es una herramienta que se utiliza en todas las disciplinas habidas y por haber, se utiliza, pero para nosotros es de mucho uso, al menos en lo que a mí me respecta. Yo le he utilizado mm, con mucha eh, tiempo en trabajos de consultoría y me ha funcionado muy bien. Entonces, es, eh, es oportuno de que tratemos de conceptualizar el tema y su metodología, porque es una metodología que no es difícil, que ustedes conocen, porque lo que hace esto es resolverse a través del método de mínimos cuadrados para desarrollar ecuaciones lineales simultáneas, que eso es un tema que ustedes vieron en el área común en las matemáticas, o sea, el método de mínimos cuadrados. Entonces, su fundamento, su base de cálculo es el método de mínimos cuadrados. Eh, que es lo que hace Excel. El programa Excel lo desarrolla en segundos, pero yo no necesito que ustedes lo desarrollen en Excel por desarrollarlo, sino que sepan qué es lo que hace Excel, cómo lo hace, qué es de elementos, cómo interactúa el algoritmo en Excel para poder comprender cuando ya uno tiene resultados. De eso se trata, pues. Ya cuando uno conoce la metodología, conoce la forma de cálculo, qué es lo que hace el algoritmo, bueno, uno puede usar tranquilamente el Excel, puesto para eso es, pero uno debe comprender qué es lo que hace, pues, cómo lo hace, para poderlo explicar, porque ella me va a dar resultados, y aquí están los resultados, y si no los entiendo, pues no puedo explicar nada. Entonces, de eso se trata. Entonces, lo vamos a hacer de 3 formas para que ustedes lo comprendan. Pero aparte de eso, eh, lo vamos a estar viendo en estadística 2 como regresión y correlación múltiple. Y luego, esa relación de la simple y la múltiple va a ser la base para el curso de econometría en el 8º semestre. O sea, aquí hay varios fines de uso que ustedes lo deben de absorber bien porque les va a dar facilidad de interpretación en econometría. Si ustedes agarran bien la metodología de cálculo, la comprensión de los resultados en econometría, no van a tener problema. Van a estar re bien, no les va a costar porque con estos temas inicia econometría. Con eso se inicia, claro, y allá se desarrollan con programas específicos de econometría, pero su fundamento es esto, regresión y correlación simple y múltiple. Entonces, esa es la importancia que tiene para ustedes el poder absorber aquí, en lo que vamos a ver en estadística 1 y en estadística 2, para llegar tranquilos a econometría. De eso se trata, pues, que ustedes puedan dominar cuando ya estén viendo modelos matemáticos en econometría.
les va a dar una solidez. Entonces, y yo voy a tratar de que ustedes comprendan la metodología muy rápidamente, porque considero que ustedes ya tienen los fundamentos de matemáticas. Entonces, no voy a reparar mucho en ello, pero sí vamos a tomar lo básico para poderlo comprender como es. Bueno, ¿en qué consiste entonces la regresión y correlación simple? El desarrollo de dos variables, el resolver dos variables, ¿sí? En este caso, como es una regresión y correlación simple, pues nos va a permitir desarrollar problemas que tengan dos variables. Pero no solo se limita a dos variables, sino que cuando trabajamos la múltiple es dos o más variables. Pero acá, en este caso, para aprender la metodología de cálculo y su fundamento de los mínimos cuadrados, pues es dos variables o variable bidimensional, que es B2, pero en dimensión, dos variables en dimensión. Entonces, y ahí dice, dos o más variables pueden estar correlacionadas en el sentido de que unas incidan sobre las otras. ¿Qué quiere decir? Que en esas dos variables hay una que incide sobre la otra. Hay una que influye sobre la otra, que a un cambio en una, hay un cambio en otra. ¿Y cómo verlo
¿Cómo verlo gráficamente? Esto es lo que más resolver. Una función lineal que ustedes la conocen muy bien. Dos variables. Acá. Una variable dependiente y una variable independiente. Eso es lo que hace el desarrollo matemático. Cuando nosotros le damos los datos, tenemos los datos y empezamos a desarrollar el sistema de ecuaciones lineales simultáneos, me va a llevar a que de una base de datos encontrar una función como esta, en donde tenemos que una variable dependiente y una variable independiente. ¿Y cuál es la que provoca los cambios? Pues la variable independiente. A un cambio en X, un cambio en Y. La influencia de X sobre Y. La incidencia de X sobre Y. Estas dos son las variables constantes que están ahí, que se convierten en un coeficiente. O sea, los parámetros de A y B. Los parámetros de A y B. Pero las que resuelven son estas. Esta influye sobre esta. Entonces, pero ¿cuál es uno de los problemas de la regresión y correlación simple? Que cuando nosotros no estamos acostumbrados o no tenemos claridad en las variables que estamos trabajando, nos puede provocar algún efecto dañino, porque vamos a identificar a las variables en forma contraria. A la dependiente la vamos a poner como independiente y la independiente como dependiente. El cálculo procede, el cálculo de las ecuaciones funciona, pero los resultados no son los deseados. ¿Por qué? Porque identificamos mal las variables, las cruzamos. Si lo resolvemos por Excel, el modelo lo resuelve. Para Excel no es problema que esta sea X y esta sea Y. Lo va a resolver. Pero para nosotros que estamos tratando de resolver un problema, los resultados no son los deseados y ahí está el problema. Esa es una de las dificultades que da la regresión lineal. Cuando no estamos acostumbrados a identificar variables, a conocer las variables y saber cuál es la que puede influenciar en la otra, ahí está el dilema. Pero de ahí lo contrario, me se identifiquen las variables tal cual son, todo se resuelve fácilmente. Entonces, pero esto es lo que hace, pues, resolver estas dos variables. Ahí lo tenemos simbólicamente, pero cuando ya tenemos los datos nos va a dar valores matemáticos. Por eso dice, dos o más variables pueden estar correlacionadas en el sentido de que unas incidan sobre las otras, de tal modo que las variaciones de una variable influyen en las variaciones o cambios en las otras variables. ¿Sí? Un cambio en X, un cambio en Y. Ahí está. Ahí es como funciona la cuestión. Y eso es lo que resuelve los problemas. Luego dice, cuanta más variación común o concomitancia haya entre las variables, habrá más correlación. El indicador numérico de esta correlación se llama coeficiente de correlación. ¿Y qué entendemos por coeficiente de correlación? Bueno, pues en un intervalo como este, que va de 0 a 1 y de 0 a menos 1, aquí hay un intervalo.
que lo podemos entender fácilmente, que un intervalo de correlación, que un punto 50 habrá alguna correlación, un punto 80 podríamos catalogarla como buena correlación, un punto 90 como alta correlación y un 1 perfecta correlación. Igual sería para acá, solo que negativa. ¿Sí? Punto 80, punto 90, ¿sí? Y punto 50. Igual, una correlación negativa, una correlación positiva. Pero estos serían los valores que más se observan o que más nos permiten establecer si las variables se explican, una variable explica a la otra, si las variables se atraen. Y entonces aquí, cuando tenemos un punto 50, el coeficiente de correlación punto 50, alguna correlación, prácticamente no hay explicación entre las variables, no se expliquen. Entonces, hay que cambiarlas. Algo está ocurriendo que no son afines. Un punto 80, pues hay buena correlación. Buena. Punto 90 va de punto 90, 95 a 99, pues alta correlación. Pero a veces creemos que solo con el coeficiente de correlación que sea punto 90, punto 95, consideramos de que es alta correlación y que es buena, pero a veces hay fallos porque como estamos trabajando con muestras, algunas de las muestras pueden influir en ese resultado y para eso se hacen otras pruebas que vamos a ver más adelante, pero se los anticipo para que ustedes lo tengan presente de que el hecho de encontrar una alta correlación y ya todo está bien, ahí terminó el problema, no es así, se comete ese error porque las muestras o el muestreo influye mucho. Hay que verificar que si el muestreo, así como en el muestreo hay alta correlación, también en la población hay alta correlación. Eso es lo que hay que ver, pero lo vemos más adelante. Pero este es el intervalo del coeficiente de correlación, de 0 a 1 y de 0 a -1. Ya, un punto 50 para acá, ahí no, eso ya no, ahí hay que cambiar las variables, no hay todo. Por eso dice, cuanta más variación común o concomitancia hay entre la, habrá más correlación. Entre más se acerca uno, más correlación. El indicador numérico de esa correlación se llama coeficiente de correlación. Esos son los parámetros que nos... ¿ah? Claro, en la mayoría de los casos, casi un punto 90, 1,5, pues ahí de qué. Y solo lo verifica, uno lo verifica con la población. Ese es el único cuidado que se debe tener cuando se está trabajando esto, joven.
Entonces, la correlación tiene sentidos, tiene una tendencia o comportamiento, y de acuerdo a esos sentidos, así podrá ser positiva o negativa. Por eso dice ahí, según el sentido de los cambios, la correlación podrá ser positiva o negativa. Que viéndolo de esta manera, tendríamos acá positiva, y viéndolo acá negativa. Esos son los sentidos o los cambios que pueden ocurrir. Una correlación positiva, su comportamiento va hacia acá. Una correlación negativa, su comportamiento va hacia abajo. Como la ley de la oferta y la demanda, más o menos, ahí podríamos, eso es lo que ocurre. Lo que gráficamente, cómo poderla conceptualizar de esta manera, positiva, negativa. Según el sentido de los cambios de la correlación, podrá ser positivo o negativo. Luego dice, suponiendo dos variables X e Y o Y, como quieran llamarla, y que los cambios en X producen cambios en Y, tendríamos allí a un incremento positivo en X, un incremento positivo en Y. Cuando eso ocurre a un incremento positivo en X, implique un incremento positivo en Y, la correlación es positiva. Luego, para un incremento negativo en X que implique un incremento negativo en Y, la correlación sigue siendo positiva, ¿verdad? Menos y menos da más, la ley de signos. Un incremento negativo en X implica un incremento negativo en Y, positiva. Esos son los cambios que pueden ocurrir. Luego tenemos que a un incremento positivo en X que implique un incremento negativo en Y, la correlación es negativa. Y a un incremento negativo en X implique un incremento positivo en Y, la correlación sigue siendo negativa. Esos son los sentidos que tiene la correlación que debemos de tomar en cuenta. Cuando uno ve un signo negativo o ve que los dos incrementos son negativos, es positiva, pero un incremento negativo y otro positivo, ahí hay una correlación negativa. Y ahí tienen ustedes los sentidos o cambios que se pueden observar. En consecuencia, no solo la línea recta existe como función a desarrollar, sino que existen otras ecuaciones de curvas de aproximación. La línea recta es una curva de aproximación, solo que por su definición es una línea recta, pero se conoce como una curva de aproximación. Pero tenemos otras curvas, porque hay distintas curvas y dependiendo del problema o lo que se esté analizando, así puede ser el tipo de curva. O sea, tipos comunes de curva de aproximación y sus ecuaciones en donde todas las letras distintas a X e Y o Y son constantes.
O sea, acá, ya la borré, pero la voy a poner acá, en donde todas las letras distintas a X o Y son constantes, o sea, los parámetros de A y B, porque la función puede ser tan grande que no quepa ahí, que sea A más BX más C, X2 más CX más DX3. Entonces, todas las letras distintas a X y Y son constantes, los parámetros de A y B. A eso se refiere, dice, todos tipos comunes de curva de acción y sus ecuaciones donde todas las letras distintas a X e Y son constantes. Entonces, ya explicamos esa parte de la variable independiente y la variable dependiente, pues, y todo en la función que vimos ahí, en la ecuación lineal, y igual a más bx, pues ahí está la variable independiente, la variable dependiente, a y b, que son las constantes, o los parámetros de a y b, así se les conoce. Ahí está explicada esa parte que vemos ahí. Pero resulta de que en los procesos productivos, en los procesos de producción, el uso de las funciones es bien, bien importante y todo. Y así es como los procesos productivos se resuelven, pues no es así nomás de producir y todo, sino que hay cálculos matemáticos. Por eso dice que en el análisis de los procesos empresariales y económicos se utilizan a menudo las relaciones entre variables. Medimos las relaciones entre las variables. Eh, por decirles, en un proceso de producción de pan, la relación entre el azúcar y la levadura. Allí hay dos variables que se deben de medir para que el pan salga bien y salga de acuerdo a la calidad que se ofrece. Está medido matemáticamente y está bajo una función matemática, pues no es así nomás. Lo que pasa es que nosotros no le hemos puesto coco
o atención a la matemática. La hemos dejado así, pues si se hacen, hay pan, va, compremos el pan, cómo lo hacen y todo, ¿no? Pero cuando uno se hace profesional y todo, tiene que pensar, bueno, ¿en qué voy a trabajar? Todo. Tengo que pensar en algo para tener en cuenta de que la matemática habla, pero la tenemos descuidada. Entonces, por eso es que dice, en el análisis de los procesos empresariales, ¿no?, se utilizan a menudo las relaciones entre variables. Estas relaciones se expresan en términos matemáticos de la forma siguiente: Y igual f de x, y que se amplían a. Pero antes de seguir ahí, ¿qué significa esta función que está aquí? Y igual f de x. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo se expresa? ¿O qué es lo que, cuando se calcula, qué es lo que me da? Y igual f de x. ¿Li que es y en función de x? Sí, pero La relación que tiene y con x. Sí, pero ¿cómo se llama ese cálculo matemático? ¿Con qué se calcula? ¿Con qué función se calcula? Con la ecuación de la recta. ¿Cuál? Ecuación de la recta. No, la ecuación de la recta es, ya le dimos y a más bx. Esta y f x no es igual a y a más bx. ¿Qué resulta de ahí cuando calculamos eso? Ustedes ya vieron microeconomía. Ahí tuvieron que haber visto algo. Matemáticas, microeconomía, tuvieron que haber visto algo. Como, ¿qué me da esa función y igual a f de x? ¿Qué resulta? Pero es la cantidad de... en el... Ay, perdón. Buenas noches. Yo pienso que es la variable dependiente, la independiente, licenciado, porque una depende de la otra. No. Esta función matemática que tengo ahí en cuadrito verde, ¿qué significa? Pendiente. La pendiente. La pendiente. No. Por ahí va, algo de eso tuvieron que haber visto, pero ahí, ¿qué resulta de desarrollar esa función? No es la coordenada en Y. ¿La qué? La coordenada en Y. La coordenada en Y, no. La derivada, licenciado. La primera derivada, Kevin, eso es exactamente la primera derivada, jóvenes. Y eso lo deben de saber ustedes. Lo deben de saber porque lo tuvieron que ver en micro. Pero como se toman los cursos por tomarlo, no se sabe si eso me va a servir en la vida, lo voy a llevar allá algún día, entonces se olvida. Y aquí es donde nosotros los ponemos a prueba de cuál es el conocimiento adquirido. ¿Se recuerdan que yo les dije al principio, miren jóvenes, estudien radicación, potenciación, derivadas, y cuál fue la otra? Se me olvidó. 4 o 5 les di. Funciones. Estudien, agarren el álgebra de Baldor o la aritmética de Baldor, repasen unos 40 minutos los fines de semana, pónganse a repasar, calienten un poco la matemática. Para eso, precisamente, para eso, para refrescar y recordar lo que ustedes ya vieron. ¿Por qué? Porque aquí estamos aplicando matemática, pues. Pero si ustedes no se recuerdan, y todo, entonces ahí es donde se dan cuenta que mi recomendación funciona. Porque si alguien hubiera hecho el repaso de eso, hubiera visto derivadas, funciones y todo, ahí tuviera la respuesta. Pero yo se los di como una recomendación pensando en que a ustedes les va a servir en la vida, porque ese repaso que yo les puse
los va a reactivar, les va a reactivar la mente, les va a reactivar la matemática, lo pone a uno speed, lo levanta, lo pone a uno activo, lo despierta. Para eso se los di, pues para tenerlos así, porque les va a hacer falta. Y entonces ahí es donde damos nosotros aquí, nos damos cuenta las deficiencias que se traen de ahí abajo, pues. Yo sé, no es culpa de ustedes, es la forma en que se las den, porque solo se las dan, pero no se aplican. Y aquí cuando ya las aplicamos, ahí es donde a ustedes se les olvida. Pero yo se los di de buena onda, pues no por fastidiar, sino que para activarlos, porque les va a hacer falta, les va a servir todavía mucho, mucha. Esa es la recomendación que yo les daba. Miren, estudien, repasen esto, les va a servir, pero no solo para el curso de estadística, sino para nosotros y para la vida. Háganlo, hagan un intento y van a ver que los va a activar, los va a poner, pero sí, pero chispudos, porque eso es lo que hace la matemática, elevarlo a uno. Pero ahí está. Yo lo recomendé y ahorita lo estoy probando. Al menos Kevin dijo, miren, la primera derivada. Eso es, claro, la primera derivada solo para la línea recta, pero eso es lo que se trabaja en los procesos productivos. Y entonces, si yo no estoy al tanto, bueno, ¿para qué me sirve la economía? ¿Para qué estoy estudiando economía? ¿Para qué me metí a estudiar economía? Pues para ir a los procesos productivos, para ir a ejercer, pero desarrollando la mente. Si chance hay, para el economista hay, pero hay que, todo. Las teorías son bonitas y todo, pero saber micro y macro, no, eso no, hay que ser más aplicado. Y ahí era mi recomendación, mi intención era esa. Y cabal salió. Pero todavía estamos a tiempo. No se ha perdido nada, sino que estamos a tiempo. Ahí les mandé un correo, jóvenes, para que lo tomen en cuenta para el día miércoles. El día miércoles a ustedes les toca votar, a nosotros nos toca que votar en el Parque de la Industria. No sé si venga a tiempo a dar clase y todo, pero lo que les mandé es una planilla de estudiantes de la escuela
que van en el séptimo, octavo semestre, por ahí. Son buenos muchachos ahí, que están tratando de rescatar a la universidad. Y sería bueno que le vieran el correo y lo tomen en cuenta. Hay que votar el día miércoles. La universidad necesita de ustedes. La universidad es de ustedes y posiblemente de sus hijos. Y entonces hay que rescatarla. No la dejemos en manos que no corresponden. Así es que tomen en cuenta el correo que les envié. Bueno, entonces, aquí tenemos algunas de las curvas de aproximación. Estas no son todas, hay curvas y van a ser conforme al tipo de problema que estemos desarrollando, así van a ser las curvas. Por eso es la importancia de repasar un poquito matemáticas para comprender las curvas. Sabemos que hay una parábola, hay una curva y hay esto, pero no sabemos su aplicación. ¿Por qué? Porque nuestra matemática es muy pobre, muy deficiente. Y ahí lo que yo les dije, repasen esto, les va a ayudar, les va a servir. Y aquí vemos las funciones, pero no sabemos dónde funcionan, dónde se aplican, para qué sirven. Pero ahorita que ya estamos en matemática aplicada, estadística aplicada, aquí es donde uno ya ve, le siente el sabor a la economía. Pues, ¿para qué estoy estudiando economía? Para hacer esta aplicación. Entonces, ahí tenemos la primera, que es la que ya vamos a ver aquí. Vamos a desarrollar la función lineal y a más bx, línea recta. Luego la y a más bx más bx cuadrado, que es la parábola de la segundo grado, cuando se desarrolla, eh, luego la y a más bx cuadrado más bx cubo, curva cúbica, ya se va ampliando más la función. Y a más bx cuadrado más bx cubo más bx cuarta, la curva cuártica. Y la enésima, que esa puede resultar en cualquier momento, que es y a más bx cuadrado más bnxn, la curva de grado n, que puede ser tan grande de acuerdo a lo que estemos analizando. ¿Ah? En los procesos productivos o en la micro o en la macroeconomía, en las relaciones de intercambio que trabaja el Banco Guatemala, ahí ven funciones enormes y todo, de la relación de los sectores primario, secundario y terciario de la economía. Ahí meten todas esas variables, cómo se relacionan y todo, es una gran función, pero claro, ellos tienen equipos suficiente para hacerlo, tienen equipos especiales para desarrollar, y que es la econometría, pues ahí se desarrolla la econometría. Pero el banco tiene sus econometristas, tiene su gente que ha mandado a preparar, que de los cuales podrían ser ustedes que entraran al banco y podrían mandar a preparar, pero se necesita base matemática. Esos son los econometristas que tiene el Banco Guatemala, con unos equipones enormes, unos monstruos y todo, para desarrollar una curva de grado N. Pero ustedes deberían de saber, bueno, ¿qué es esto? Pues, ¿para qué sirve? Pero cuando vemos una función de esa nos asustamos y ahí se queda y no intentamos nada. Y entonces ahí es donde nosotros vamos perdiendo, nos vamos rezagando, y aquí es donde ustedes tienen que ir hacia adelante. Dice, las ecuaciones anteriores se llaman polinomiales de primero, segundo, tercero, cuarto y n grado respectivamente. Regularmente aparecen otras posibles ecuaciones. No se queda ahí, hay más, y todo de acuerdo a lo que vean. Pero, ¿qué le digo? Ese es el interés que ustedes deben de poner a esto, pues.
Entonces, aquí pueden ver ustedes comportamiento, las líneas matemáticas son esas rectas que ustedes ven ahí, todas esas líneas ahí son líneas desarrolladas en el sistema, en donde las tendencias o comportamientos de los datos van ahí que pasan cerca o se acercan, y ahí puede ver uno la afinidad de la correlación que existe. Y aquí tenemos una correlación positiva, entonces todas estas líneas están cerca a esos comportamientos para una correlación positiva. Pero también puede ocurrir esto. Y aquí tenemos lo contrario, también las líneas matemáticas, estas son líneas matemáticas, líneas rectas de la función, en donde los puntos de la tendencia pasan cerca a cualquiera de ellas y todo. Entonces ahí uno puede ver el nivel de correlación, el grado de correlación que tienen cercana a 1 o a 90 o 80 para ver el grado de correlación. Pero estos son comportamientos en el tiempo, tendencias que uno puede ver a través de la correlación. En un análisis general, pero podríamos tener esta otra. Licenciado, perdone, ¿podría regresar una diapositiva? Ahí está. Gracias. Entonces, aquí también las líneas matemáticas, miren, líneas rectas, pero observen la curva de tendencia, cómo se aleja, qué afinidad puede haber de aquí para acá, qué afinidad puede haber de aquí para acá, qué afinidad puede haber de aquí para acá o de aquí para acá. Hay una gran distancia donde hay ausencia de correlación, pues porque no hay afinidad, no hay datos comunes, no hay explicación de una variable sobre la otra. Aquí se puede, esta distancia de aquí para acá,
¿sí? Miren, tal vez en estas hay cercanía, en estas de aquí por acá, pero ya de aquí lo que se aleja, miren, esto no hay afinidad. No, una variable no explica la otra. Por eso hay que ausencia gradual. ¿Qué ocurre ahí? Pues hay que cambiar las variables. Algo está pasando mal, no tomamos bien la variable o no la identificamos bien y entonces hay que cambiar. No estamos trabajando variables afines. Entonces ahí se observa la ausencia de correlación. Eso es lo que uno debe tomar en cuenta cuando hace el diagrama de dispersión. Cómo se comportan los datos alrededor de las líneas rectas. Eso es lo que nos demuestra la resolución. Bueno, ahí les mandé el correo, no sé si les llegó y todo, pero vean los jóvenes, es interesante que ustedes se enrolen en esa cuestión. Vean, apoyemos a los compañeros de la escuela. La universidad es de ustedes, defiéndanla. Ahí está, hay que participar. Entonces, espero que verlos el miércoles por ahí y todos, si no, pues vamos a ver qué se hace, pero yo también tengo que ir a votar. Es mi obligación. Así es que por el día de hoy nos vamos a quedar ahí. Pasen feliz noche. Nos vemos la próxima.